Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pueblo tranquilo, una mujer de 95 años llamada señora Louise vive sola en su gran mansión, heredada de varias generaciones. Viuda desde hace 10 años, pasa sus días reflexionando sobre el pasado, rodeada de recuerdos de su difunto esposo, a quien amaba profundamente. Louise tiene 2 hijos, Vaquero, el mayor, que es leal y devoto a su madre, y Pedro, el hermano menor, un hombre ambicioso y ávido de riquezas. Jan siempre ha estado muy cerca de su madre, cuidándola con amor y respeto. La visita con regularidad, le lleva provisiones y se asegura de que no falte nada en su hogar. Para Jan, el legado de su madre es, ante todo, un símbolo familiar, un recuerdo vivo que desea preservar. Pierre, por otro lado, es impaciente. Casado con una mujer tan codiciosa como él, ve la herencia de su madre como una oportunidad para enriquecerse y vivir la vida de lujo que siempre ha soñado. La presencia de Jan y el amor de Louise por él representan un obstáculo para sus ambiciones. Entonces, empieza a urdir un perverso plan para deshacerse de su madre y así apropiarse de toda la fortuna familiar. Un día, Jan recibe una oferta excepcional de su empresa para un importante proyecto en Nueva York, que le obligaría a viajar allí durante 2 meses. Dudando en dejar sola a su madre, consulta con Louise. Aunque conmovida por la atención de su hijo, ella lo anima a aprovechar la oportunidad. «Estoy bien, cariño. No te preocupes por mí. Ve y vuelve pronto». Jan, por lo tanto, parte hacia Nueva York, tranquilo al saber que Pierre estará allí para cuidar de su madre en su ausencia. Sin embargo, en cuanto Jan sube al avión, Pierre ve una oportunidad de oro para llevar a cabo su plan. Sin la presencia vigilante de su hermano, finalmente se siente libre de manipular a Louise a su antojo. Poco después de la partida de Jan, Pierre empieza a visitar a Louise con más frecuencia, interpretando el papel del hijo cariñoso. Le lleva regalos, organiza salidas y se muestra encantador, creando una falsa imagen de devoción. Durante estos momentos con ella, Pierre introduce sutilmente la idea de vender la mansión y otras propiedades con el pretexto de simplificarle la vida. Le explica que sería más práctico para ella vivir en una residencia más pequeña, o incluso en una lujosa residencia de ancianos, donde podría estar rodeada de personas de su edad y recibir la atención adecuada. Louise, aunque debilitada por la edad, sigue desconfiando. Escucha atentamente a su hijo, pero no se deja convencer fácilmente. Sabe que Jan jamás estaría de acuerdo con estas ideas. Sin embargo, Pierre persiste, utilizando argumentos más insidiosos, como la seguridad, la tranquilidad y la dificultad de mantener en buen estado una mansión tan grande. Incluso llega al extremo de contratar a un agente inmobiliario con falsas promesas para tasar la propiedad de Louise. Sorprendida y cada vez más cansada de las incesantes peticiones de Pierre, empieza a tener dudas. Pierre la presiona para que firme documentos para simplificar ciertas formalidades, pero Louise, siempre lúcida, le pide leer cada documento en detalle. Con el paso de las semanas, Louise siente que sus fuerzas flaquean y la ausencia de Jan se hace sentir profundamente. Intenta contactarlo, pero Pierre, alegando problemas de comunicación o que Jan está demasiado ocupado, intercepta las llamadas y cartas. Sola, aislada y presionada por todos lados, Louise empieza a preguntarse si debería ceder ante Pierre, sobre todo porque él se vuelve cada vez más insistente e impaciente. Pierre, frustrado por la terquedad de su madre y la inminencia del regreso de Jan, empieza a perder la paciencia. Intuyendo que el tiempo se agota y que su madre no cederá fácilmente a sus intentos de manipulación, decide tomar medidas más radicales. Una noche, mientras cena con Louise, Pierre observa atentamente los medicamentos que debe tomar a diario para diversos problemas de salud relacionados con la edad. Una idea siniestra se arraiga en su mente: podría alterar las dosis o cambiar algunos medicamentos para debilitar gradualmente a su madre, volviéndola más vulnerable y dócil, o incluso provocar un accidente aparentemente natural. Al día siguiente, Pierre se pone manos a la obra. Empieza por conseguir sustancias similares a algunos medicamentos de Louise, pero con efectos secundarios devastadores si se administran incorrectamente. Discretamente, intercambia las pastillas en las cajas, sabiendo que Louise, gracias a su confianza en él y a su rutina establecida, no notará nada inusual. Al principio, los cambios son sutiles. Louise empieza a experimentar mareos, náuseas y una fatiga inusual.
Atribuye estos síntomas a la edad y al estrés causado por las recientes tensiones con Pierre. Pero pronto, los efectos se agravan. Louise a veces pierde el hilo de sus pensamientos, le cuesta concentrarse e incluso empieza a dudar de su propia memoria. Pierre, fingiendo preocupación, se hace el hijo cariñoso, mientras la anima a quedarse en cama y descansar, sabiendo que esto solo empeorará su situación. Pierre continúa su macabro juego durante varios días, con la esperanza de que Louise finalmente ceda y firme los documentos de venta, para salir de la confusión. Sin embargo, Louise, a pesar de su estado de debilidad, se mantiene fuerte por dentro. Su instinto de supervivencia, sumado a una creciente desconfianza hacia Pierre, la lleva a negarse a firmar nada, aunque le cuesta recordar por qué. Un día, cuando Louise está particularmente débil y desorientada, recibe una visita inesperada de un viejo amigo, señora Dupuis, que viene a consolarla. Madame Dupuis, una mujer perspicaz, nota de inmediato el alarmante cambio en el estado de Louise. Interroga a Pierre sobre la salud de su madre, pero sus respuestas evasivas y su insistencia en que Louise descanse despiertan sus sospechas. Louise, en un momento de lucidez, le confía sus preocupaciones a Madame Dupuis, habla del mareo, la confusión y sobre todo, de su creciente presentimiento de que algo anda mal. Madame Dupuis, alarmada, decide actuar con discreción. Sugiere que Pierre llame a un médico para una revisión rutinaria, pero Pierre, temiendo que se descubra su plan, intenta despedirla alegando que todo está bajo control. Decidida a proteger a su amiga, Madame Dupuis aprovecha la ausencia de Pierre para recoger unos medicamentos en la farmacia. Aprovecha la oportunidad para inspeccionar los de Louise. Entonces descubre que las pastillas están siendo intercambiadas y, horrorizada, comprende lo que está sucediendo. Madame Dupuis, conmocionada por su descubrimiento, comprende la urgencia de la situación. Sabe que el tiempo se agota y que la vida de su amiga corre peligro. Sin embargo, también comprende que actuar precipitadamente podría alertar a Pierre y darle la oportunidad de encubrir sus actos. Necesita un plan sutil para salvar a Louise sin llamar la atención. Aprovechando la ausencia temporal de Pierre, Madame Dupuis intercambia discretamente las pastillas manipuladas por la medicación real de Louise, que encuentra rebuscando en los cajones del dormitorio. Luego, la anima con dulzura a tomar su medicación, asegurándole que todo estará bien. Madame Dupuis permanece cerca de Louise, hablándole con ternura e intentando mantenerla lúcida tanto como sea posible. Cuando Pierre regresa, nota que algo parece diferente, pero ignora que Madame Dupuis ha descubierto su secreto. Sigue interpretando el papel del hijo cariñoso, fingiendo preocupación por su madre mientras planea llevarla a una residencia de ancianos al día siguiente. Sin embargo, Madame Dupuis no tiene intención de permitir que Pierre lleve a cabo su plan. En cuanto sale de la mansión, contacta discretamente con Jan en Nueva York. En una llamada urgente, le cuenta todo lo que ha descubierto, insistiendo en que debe regresar de inmediato para salvar a su madre. Jan, horrorizado por lo que oye, reserva un vuelo a Francia lo antes posible. Jura poner fin a los planes de Pierre y proteger a su madre a toda costa. Mientras tanto, Madame Dupuis no se queda de brazos cruzados. Acude al médico de cabecera de Louise y le explica la situación con todo detalle. El médico, alarmado, decide ir inmediatamente a la mansión para examinar a Louise, alegando que solo es una visita de rutina. Al llegar a la mansión, Pierre, aunque receloso, no se atreve a rechazar el examen por temor a parecer sospechoso. El médico realiza un examen exhaustivo y enseguida se da cuenta de que la salud de Louise no es la adecuada, a pesar de la medicación que toma. Decide tomar muestras de sangre para un análisis más exhaustivo, asegurándole a Pierre que todo parece estar en orden para no alarmarlo. El médico regresa a su consultorio con las muestras y poco después, recibe los resultados que confirman sus sospechas: los medicamentos habían sido manipulados, poniendo en peligro la vida de Louise. Con esta prueba en la mano, sabe que debe actuar con rapidez para evitar una tragedia. Tras recibir los resultados que confirman la falsificación de los medicamentos, diseña un plan para proteger a Louise mientras mantiene a Pierre en la oscuridad. Al día siguiente, Pierre lleva a Louise a la residencia de ancianos, creyendo que así podrá disponer de sus pertenencias sin problemas. Deja a su madre bajo la supervisión del personal, fingiendo preocupación por su salud, y promete visitarla con regularidad. En cuanto se marcha, contacta con un agente inmobiliario para iniciar los trámites de venta de la mansión familiar. Sin embargo, el médico tomó la iniciativa. Justo después de que Pierre se fuera,
fue a la residencia de ancianos, aparentemente para revisar la salud de Louise. Informó discretamente al personal de la situación y les pidió que se aseguraran de que Louise solo tomara la medicación que él le había dado. El personal, consciente de la emergencia, cooperó plenamente. Mientras tanto, Jan llega a Francia, decidido a salvar a su madre. De inmediato se dirige a la residencia de ancianos, donde la encuentra debilitada, pero a salvo. Louise, al reconocer a su hijo, le confía sus temores, aunque aún está en shock por los recientes acontecimientos. Jan, furioso con su hermano, decide confrontar a Pierre. Pero el médico, más cauto, lo disuade por el momento, sugiriendo primero reunir más pruebas antes de tomar medidas directas. Jan accede a regañadientes, sabiendo que un error podría permitir la fuga de Pierre. Para reforzar su estrategia, Jan y el médico deciden contratar a un detective privado para vigilar a Pierre con mayor discreción y eficacia. Este detective, reconocido por su discreción y experiencia, empieza inmediatamente a seguir todos los movimientos de Pierre, permaneciendo invisible. Pierre, por su parte, aún cree tener la situación bajo control. Contacta con varios agentes inmobiliarios e inicia negociaciones para la venta de la mansión, sin saber que está bajo estrecha vigilancia. Cada llamada, cada reunión, cada transacción es documentada meticulosamente por el detective. Las pruebas se acumulan rápidamente. El detective pronto descubre que Pierre también ha comenzado a malversar fondos de la cuenta bancaria de su madre, falsificando documentos para que parezca que ella firmó un poder notarial a su favor. Esta revelación alarma aún más a Jan, quien se da cuenta de que su hermano no se detendrá ante nada para apoderarse de la herencia familiar. Mientras tanto, el médico sigue visitando a Louise en la residencia de ancianos, asegurándose de que su salud mejore bajo su supervisión. Louise, aunque frágil, empieza a recuperar algo de fuerza, lo que tranquiliza a Jan y refuerza su determinación de proteger a su madre. Jan, tras consultar con el abogado, decide tomar medidas decisivas. Con las pruebas reunidas por el detective, inicia un proceso legal para obtener la tutela de su madre. Esto le permitiría bloquear todas las acciones de Pierre y asegurar los bienes de Louise. El abogado, que ya ha congelado las transacciones inmobiliarias pendientes, presenta rápidamente una solicitud ante el tribunal para nombrar a Jan tutor legal. Pierre, al darse cuenta de que sus planes se desmoronan, entra en pánico. Intenta retirar dinero rápidamente de las cuentas de Louise e incluso considera irse del país. Sin embargo, el detective, que sigue tras su pista, informa inmediatamente a Jan y al abogado de estos movimientos sospechosos. En respuesta, solicitan al tribunal que congele todas las cuentas bancarias de Louise, impidiendo así que Pierre retire un solo céntimo. La situación llega a su clímax cuando Pierre, desesperado, decide confrontar a Jan. Acude a la residencia de ancianos e intenta forzar una confrontación con su madre, con la esperanza de manipularla una última vez para conseguir lo que quiere. Sin embargo, Jan y el médico ya están allí, pues habían previsto el intento de Pierre de dar ese golpe. Cuando Pierre llega, encuentra a Jan y al médico junto a Louise, quien ahora está al tanto de las acciones de su hijo. Pierre, desconcertado, intenta mostrarse preocupado, pero su máscara se desmorona rápidamente al darse cuenta de que lo han descubierto. Louise, a pesar de su debilidad, encuentra la fuerza para preguntarle por qué quiso traicionarla de esa manera. Ante la acusación de su propia madre, Pierre pierde la compostura e involuntariamente revela sus verdaderas intenciones, confirmando así todas las sospechas. Jan, con el corazón apesadumbrado pero decidido, llamó a las autoridades. Pierre fue arrestado de inmediato por fraude, intento de robo y abuso de persona vulnerable. Las pruebas reunidas por el detective y los testimonios del médico y de Madame Dupuis sellaron su destino. Tras el arresto de Pierre, Jan siente una mezcla de alivio y tristeza. Aunque logró proteger a su madre y poner fin a las intrigas de su hermano, la traición de Pierre le dejó una huella imborrable. Decidido a no dejar sola a su madre en estos momentos difíciles, Jan decide llevar a Louise de vuelta a la mansión familiar, donde podrá encontrar un ambiente familiar y tranquilo. Al llegar a la mansión, Louise se siente profundamente conmovida. Aunque débil, está feliz de regresar al hogar donde ha pasado tantos años. Jan la acomoda en su habitación, procurando recrear un ambiente cálido y acogedor. Llama a enfermeras a domicilio para que la vigilen en todo momento y se aseguren de que reciba los cuidados necesarios. Jan pasa mucho tiempo con su madre, hablando extensamente de recuerdos del pasado.
Evita hablar de Pierre para no molestarla más, prefiriendo centrarse en temas más ligeros que podrían consolarla. Louise, aunque todavía frágil, parece estar recuperándose poco a poco gracias a la presencia de su hijo. Mientras tanto, el abogado de Jan sigue ocupándose de los aspectos legales del caso. Gracias a la tutela, Jan ahora puede administrar legítimamente los bienes de su madre. También se comprometió a restaurar algunas partes del señorío, con el fin de recuperarlo y preservar su patrimonio. Un año después del arresto de Pierre, Jan y Louise reciben a sus amigos cercanos, incluyendo a Madame Dupuis y al médico, en una pequeña ceremonia en la mansión. Deciden marcar este momento como un nuevo comienzo, una celebración de la vida y la familia. Jan, de la mano de su madre, brinda en honor a quienes los ayudaron a superar esta dura prueba. La mansión, iluminada por las luces del atardecer, parece más viva que nunca. Jan sabe que tomó la decisión correcta al proteger su herencia y cuidar de su madre. Sobrevivieron a la tormenta y ahora por fin pueden disfrutar de los días de paz que les esperan, rodeados del amor y el apoyo de sus amigos más fieles.